Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanará, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las Todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Muy buenos días, hermanos. Esperamos estén todos muy contentos. Reiteramos esto más que cuando nos invitan los hermanos, no se siente ningún peso de responsabilidad porque nos gozamos increíblemente con nuestra esposa y ver tantos hermanos amados y queridos, ¿verdad?, que hemos conocido en este lugar y en otros retiros y nos llena realmente el corazón por ello. Vamos a continuar con la lección. Déjame ver si vamos a ver si nos conectamos. Ahí está. Ayer tuvimos un poquito de problemas con la conexión, pero espero que ustedes no. Muy bien. Vamos a continuar y ayer veíamos cómo es que Dios decide darnos la opción de decidir y que en nuestra decisión nosotros dejamos padre y madre, buscamos hallar nuestro cónyuge, la hallamos, decidimos quién va a ser de los 8,000 millones de seres humanos del planeta y una vez que hacemos eso, Dios decide bendecir nuestra decisión. Y lo que Dios unió no lo separa, ¿qué? El hombre. Pero este concepto de separación es un concepto de fidelidad. Es un concepto de cómo podemos llegar a ser fieles y cómo se puede llegar a ser fiel de alguna u otra manera. Cuando hablamos de la esencia de la ley de Moisés, que es el amor, de lo que cubre todos los mandamientos que enseñó Jesús, que es el amor, el amar, ¿verdad?, está conectado a diferentes palabras que vemos en la Escritura. Una de ellas tiene que ver con la palabra fidelidad. Por lo tanto, cada que nosotros hacemos una oración, mostramos fidelidad a la oración que hacemos. Para que un matrimonio se mantenga fiel tiene que haber congruencia. Y tal vez una de las cosas más difíciles a hacer. Cuando compartimos con hermanos o con hermanas o con matrimonios, ¿cuál es el secreto realmente de perseverar en el camino de Dios? Bueno, tiene que ver que nuestra fe esté totalmente en Dios, que sigamos a Dios totalmente, pero tiene que ver con nosotros mismos también, con lo invisible y lo visible, la parte intangible y la parte tangible. Esto es, nosotros podemos llegar a vivir solamente en la parte física, en la parte del exterior, solamente enfocarnos en lo del exterior y por lo tanto podríamos de alguna u otra manera amar en el exterior. La palabra amar viene del hebreo ahabach y de ahabach sale la palabra gesed, de gesed sale la palabra tzadik, que significa algo que es justicia. Esto es, nosotros afuera podríamos proyectar justicia tal como hacían los fariseos, pero el corazón estaba lejos de Dios. Entonces el secreto más grande del amor es cómo conectamos lo de afuera con lo de adentro, cómo tenemos congruencia con lo de afuera
que salga realmente de lo que está adentro. Y en muchos matrimonios y en muchas parejas llega a suceder que solamente se enfocan en el exterior, que se vea bien solamente en el exterior. Si yo soy fiel, o si soy justo, o si amo en el exterior, no importa cómo está el interior. Pero ese es el secreto del cristianismo, porque tenemos que adorar a Dios en espíritu y en qué. Y esa parte de espíritu y en verdad, que es una palabra que menciona Jesús, la entendían muy bien los judíos. Es el aspecto de que el espíritu es la parte interna. Si adentro no amas a Dios, si tu corazón y tu mente no están ligados con Dios, es muy difícil que permanezcas fiel en la relación que tienes con ¿quién? Con Dios. Es más, ponte a pensar, cuando hacemos una oración, al final de cada oración siempre todos decimos que amén. Cerramos con todo en el nombre del Señor Jesucristo y luego decimos todos que amén. Y la palabra amén viene del hebreo emunah, que significa fidelidad. Esto es muy interesante porque cuando vemos al patriarca a Abraham, ¿verdad? Y me decían que uno de los nombres que nos visita le van a poner a Abraham. Abraham dice que, ¿verdad?, él se justificó por la fe. Y esa parte de se justificó, dice, se justificó, el tzadik dice, por la emunah, por la fe. ¿Y qué es fe? Es el concepto, que es ser fiel. Cuando hacen una oración en la iglesia y tú dices amén, muchos lo hacemos del exterior, porque tenemos que hacerlo, porque es una monotonía, porque estamos acostumbrados, porque es parte de lo que hacemos siempre. Pero cuando Jesús habla de que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, y cuando explica el concepto de lo que se ata en el cielo, dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, esto será atado ¿dónde? En el cielo. Y cuando nosotros oramos, aquí en la parte física con nuestra lengua, se está atando en la parte invisible, con el Dios invisible en el cielo. Y es un compromiso de fidelidad que hacemos. Cuando haces una oración y el hermano está dirigiendo enfrente y dice, Señor, esta semana vamos a levantar esta construcción del edificio, esta semana vamos a ir a evangelizar. Si tú dices amén, el compromiso nunca fue con el hermano, ni con los hermanos, ni es primeramente ¿con qué? Con Dios. Ahí está la conexión del interior, ¿con qué? Con el exterior. Cuando vemos el concepto de fe que se pronuncia en cada oración, tenemos que entender lo que es la fidelidad y lo que es la certeza, ¿verdad? Hebreos 11:1 dice, ¿qué es la fe? Fe es la certeza de lo que ¿qué? Se espera. En tu decisión tienes muchas ilusiones cuando contraes matrimonio. Y tienes una gran certeza en el momento que contraes matrimonio. Y realmente te estás casando con mucha fe de que esa persona va a ser con quien vas a estar el resto de tus días, hasta el momento que decidas respirar por última vez. Es esa certeza, que es la certeza y es la fidelidad. Eso es lo que realmente es emunah. Pero emunah tiene que ver con verdad. Este es el concepto más importante de lo cual hablamos. Adorar a Dios en espíritu y en qué? Y en verdad. Veíamos ayer que cuando hablamos en el concepto del ateo, para el ateo la moralidad, todo tiene que ver con realmente con la situación, ¿no? Con la situación. Cuando platicas con un ateo y te dice, tú no eres nadie para juzgar mi estilo de vida. Y son los mismos ateos los que cuando alguien asesina a alguien, lo quieren mandar a juicio. O sea, es que su moralidad no es objetiva ni absoluta. Está basada en la situación. O sea, tú no eres nadie para juzgarme, pero si tú matas a alguien, vamos a juzgarte. Pero yo no creo en el juicio final. Eso es incongruente. Pero cuando hablamos de la verdad y del concepto de la verdad, lo veremos un momento más, tiene que ver con emunah. Esto es, ¿qué es emunah? Es verdad. Yo amo a mi esposa, tú amas a tu cónyuge. La primera pregunta es si los amas en verdad. Porque eso va a conectar la fidelidad, el exterior y tus obras. Si no hay congruencia en tu vida, si tú dices que la amas, pero no la amas, si tú dices que harías todo por ella, pero no lo haces, entonces no hay congruencia. Eso tiene que ver con ese concepto. Ahora, cuando hablamos de emunah, tiene que ver también con la justicia. ¿Qué es justicia? Es justicia, tzadik, como lo decían los hebreos, es muy sencillo, es simplemente la obediencia o el hacer lo que se considera verdad.
Y si consideramos que Dios nos dio su palabra y que todo lo que está en la Biblia es verdad, justicia es hacer lo que Dios dice en su verdad. Pero si la verdad o la moralidad no es absoluta ni objetiva, entonces nosotros determinaremos qué hacer con nuestra esposa o no. Es un concepto que era difícil de entender para los griegos. Es, yo puedo amar en el exterior, no necesariamente tengo que amar en el interior. Y es algo que batallamos el día de hoy nosotros. O sea, yo te puedo amar en el exterior, aunque no te ame, ¿qué? En el interior. Esto tiene que ver con el concepto de justicia. Esto es, los fariseos hacían todo lo que Dios mandaba. ¿Pero por qué lo hacían? Porque amaban más la gloria, ¿qué? De los hombres. Nuestro matrimonio nunca debería de ser un trofeo para presentar a la humanidad. O sea, no deberíamos nosotros de mostrarnos en el exterior como justos en nuestro matrimonio para que busquemos la gloria de otros matrimonios. Si el matrimonio no es genuino, no puede haber fidelidad. Esto es, ¿cuántas veces han encontrado a políticos, ¿verdad? A grandes empresarios, pero aún tristemente a miembros de la iglesia, siendo infieles? ¿Por qué? Porque no hay una conexión entre el concepto de la justicia. Se ama más la representación, amamos más la idea de lo que ven de nosotros que lo que realmente somos, ¿qué? Nosotros. Eso tiene que ver con fidelidad. Entonces, la parte de la fidelidad, de ser fiel, cuando estamos en la ceremonia y te preguntan, ¿prometes serle qué? Fiel. O sea, es una promesa que dices, no, es que pues tenía 17 años, no sabía lo que decía. No, es que es una promesa, una decisión que yo tomé. Prometer ser fiel es la parte más importante tal vez que se emplea en el amor. Porque si alguien ama, va a ser fiel. Si alguien ama, va a ser leal. Leal cuando esté en público, y lo más importante, leal y fiel cuando está, ¿qué? En lo secreto. En lo secreto. Entonces, el munaje es primero interno y luego es externo. Y la vida espiritual, el cristianismo, si no se vive así, vas a batallar toda tu vida como hijo de Dios. Si tú amas más la apariencia, o sea, ¿qué van a decir los hermanos? Llego a tiempo por lo que van a decir los hermanos, quiero que tengan una imagen de mí correcta. No. Si amas esa idea, estás haciéndolo todo al revés. O sea, es mejor trabajar con la parte interna, porque Dios busca adoradores, ¿en qué? En espíritu adentro y en verdad, que se conecte con la parte externa. ¿Ok? O sea, veamos nuestro interior y lo veamos de otra manera más interesante, ¿ok? ¿Cuál es el concepto entonces de la verdad? Veamos un versículo y dice ahí, Proverbios capítulo 20, en el versículo 6. Dice ahí, Proverbios capítulo 20, en el versículo 6, hablando del concepto de lo que es la verdad. Proverbios 20, versículo 6, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo qué? ¿Quién lo hallará? ¿Cómo puedo yo ser fiel? Primero tengo que tener una intrínseca convicción de que su palabra es verdad. Es la primera parte. ¿Creo yo que Dios es Dios? ¿Creo yo que Él tiene el control de todas las cosas? Y empiezo a ver a Dios como quien es. El eterno, el todopoderoso, aunque no lo haya visto, el invisible. Y si creo en todo eso, creo que su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. La verdad nos hace verdaderamente ¿qué? Libres. En nuestro matrimonio, si entiendo este concepto, mujer virtuosa. Fíjate cómo la mujer tiene que ver con la virtud. Porque la mujer está mejor conectada, aunque no lo crean, con el interior y con el exterior. Es más congruente.
Eso no quiere decir que no haya mujeres mentirosas y malas y asesinas, ¿no? Pero por la esencia y por la forma en que fueron diseñadas, hay una conexión más grande. Le digo a la gente, cuando yo trabajaba para la compañía que trabajaba, y teníamos muchos empleados, teníamos más de 500 empleados, y cuando empezábamos a hablar con las supervisoras, que eran mujeres, era bien interesante, porque esto era algo que vas aprendiendo a través del tiempo. Cuando una mujer la estás corrigiendo en algo que está haciendo mal en su profesión, la mayoría de las mujeres, no todas, siempre decían, tienes razón, y aceptaban toda la culpabilidad. No sé si así es tu esposa, ¿qué? Pero estoy diciendo en el caso de la mujer. Pero cuando ibas con el hombre tiende siempre a echarle la culpa a los demás. Yo iba con el hombre, oye, pero ¿por qué están las ventas bajas? ¿Por qué la ganancia está así? O sea, ¿qué está pasando con esto? Y tenían, además, no sé cómo sacaban las excusas. Es que, si ves cómo nevó, estuvo nevando. Y por la nieve, que es un hecho sobrenatural, no alcanzamos las ventas que esperábamos. O sea, el hombre tiene a darte excusas por esa parte de la conexión. ¿Cuándo encuentras un hombre de verdad? O sea, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es como una piedra preciosa. Alexa, ¿te acuerdas las piedras preciosas de Israel? Yo sé que sí, porque fue la única que salió sonriendo de la joyería de diamantes. Yo no sabía cómo salía Alexa, bien contenta, hasta había fulgor y luz. Y fue desde ahí que todos sabíamos quién era el tío del evento, sabíamos quién era el tío. Ya luego me acerqué yo, pero no me tocó nada. Bueno, eso es otra cosa. Pero cuando se refiere al hombre, no es su virtud. Fíjate, no es la virtud, es la verdad. O sea, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, porque el hombre tiene que ver con apariencia. Quiero que la gente vea quién soy. Es la apariencia lo que me importa. Pero en la parte interior, dice Salomón, pero hombre de verdad, tiene que ver con lo que él cree. O sea, ¿todos creemos que existe Dios, hermanos? ¿Todos creemos que Dios dio su palabra? ¿Todos creemos que Dios lo puede ver todo? Ok, entonces, ¿por qué a veces no hay congruencia en nuestras acciones? Porque si lo creo, lo hago. Pero si no lo creo, ¿por qué hacerlo? O sea, cuando encuentras a un predicador o a un miembro de la iglesia que está siendo infiel, dices, oye, ¿cómo es posible que te ponías de pie en el púlpito constantemente cada domingo y me sales con que eres infiel? O sea, no había congruencia. La pregunta es ¿por qué? O sea, cuando hablas con un hermano, una hermana que a veces tienen y están batallando con la parte de lujuria virtual, ¿verdad? De pornografía, dices, ¿por qué no hay congruencia? O sea, ¿cómo es posible que no haya congruencia? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en su palabra? Sí. ¿Crees que lo ve todo? Sí. ¿Por qué no crees que ve a través de la pared? Tiene que ver con verdad. Por eso Salomón dice claramente, pero hombre de verdad, ¿quién qué? ¿Quién lo hallará? Por eso un hombre es muy difícil que le dé su contraseña. Me acuerdo cuando hablábamos ayer en la actividad. ¿Quién tiene la contraseña de su esposo del teléfono? Y no todos pasaron, ¿eh? Diría Salomón, pero hombre que permita ver su celular, ¿quién lo hallará? O sea, es este concepto de verdad. Es un concepto que dice en la sociedad, el que nada debe, nada que. Pero el concepto es, si yo estoy bien con Dios en lo interior, si yo amo al verdadero y único Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, yo amo la verdad, amo a Dios. Si tú amas a Dios, amas su palabra. Y si amas su palabra, ¿verdad? Entonces amarás hacer lo que Dios te pide, no porque la gente lo vea. No porque la gente va a ver y va a hablar y va a decir todo lo demás. Pero cuando se cae el teatro, hermanos, nos damos cuenta que ¿quién puede hallar a un hombre qué? De verdad. Luego viene el concepto de justicia. Si tú crees en la verdad, que Él es el verdadero, que Él es la verdad y que su palabra es verdad, y tú lo crees de corazón, entra el concepto de tu acción. Hay congruencia. Dices, ok, yo creo que lo que Él me dice es verdad, y creo lo siguiente: quien haya esposa, haya al bien. Yo lo creo. Lo que yo tengo, lo que ustedes tienen a un lado, es la fuente de la bondad. Tenemos que entender que cuando se dice quien haya esposa haya bien, lo que Dios acaba de decir es que
todo tu bien se encuentra en tu esposa. Todo el bienestar, haz de cuenta que es como una hermosa cascada de Islandia, que cae sobre tu mujer y de ahí fluye hacia ti. Bueno, algunas son las cataratas del Niágara, pero es otra cosa que cae y de ahí fluye hacia ti. Esto es, yo creo en eso, entonces entiendo que la única manera que como hombre, como un varón, puedo encontrar bienestar es a través de ella. Y entonces ya cambia todo el aspecto de lo que es la justicia. Esto es, quien haga justicia con su esposa recibirá el cielo mismo. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque tu esposa es el centro del bienestar del hogar. Así lo es. Todo ella lo hace bien si tú lo haces bien. ¿Qué estamos diciendo con esto? El concepto de justicia es el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia ¿qué? Y la honra. Y la honra. Quiere decir con que si yo creo en la verdad, entonces mi acción de la verdad se va a hacer porque yo amo, pero eso tiene que ser interno primero. Hablamos con los varones y hablamos de cómo involucrar a los adolescentes dentro del servicio de Dios. Y una de las cosas que yo le decía, miren, yo tengo un hijo, mi hijo es adolescente, es varón, pero una de las cosas que hacemos, o que hago yo con Caleb, es que nunca quiero que él diga, mi papá me puso a hacer eso. Tiene que salir de él. Yo quiero. Porque lo menos que quiero es que él empiece a hacer las cosas y las haga hipócritamente. No lo quería hacer, pero me pusieron. Y el servicio a Dios no puede ser así. Tú quieres, bien puedes. Yo te preparo para que lo hagas. Pero tú decides que, ¿cuándo? ¿Quieres dirigir un himno? Tú decides cuándo. Porque eso sale del corazón. Cuando se cree totalmente en la verdad. La verdad te va a hacer libre cuando empiezas a practicar justicia de lo que está mal a lo que está bien. Ser fiel a Dios o ser fiel a tu cónyuge tiene que ver con el concepto de verdad y el concepto de ¿qué? De justicia. ¿O es el concepto totalmente de qué? De la fidelidad o de emuná. El hombre de verdad tendrá muchas ¿qué? Bendiciones. Bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres hombre de verdad, vas a ser bendecido. ¿Quién tomó la decisión? Tú. Pero ¿quién sigue tomando la decisión? Tú. Todos los días, en el matrimonio, todos los días te levantas con una nueva decisión a tomar. Puedes negar tu decisión que tomaste o puedes afirmarla. Y cuando la afirmas con emuná, con fidelidad, hoy voy a ser fiel a mi cónyuge, y al otro día otra vez, hoy voy a ser fiel ¿qué? A mi cónyuge, y ya cuando estemos bien viejitos, voy a hacer. Porque a veces ya hay hermanos a los 60, 70, 80, a veces salen con sus cosas, hermano. Ya casi le están dando a listones del fin de la carrera. O sea, y el concepto tiene que ver con la verdad. O sea, fíjate la conexión, hermanos, que hay. Y me gustaría que viéramos un versículo. Esto lo explicamos cuando enseñamos un poco del lenguaje hebreo. Fíjate cómo dice Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4, cuando vemos la esencia, ¿verdad? Lo que es la base de la creencia judía. Dice Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, dice Jehová, uno ¿qué? Uno es. Y luego dice ahí, y amarás, dice ahí, amarás, ¿qué? Dice, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Ahí solamente dice corazón. ¿Sí te das cuenta? Si leyésemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, cuando se hace, aunque en Mateo, dice ahí en Mateo capítulo 22, dice así lo siguiente, Mateo capítulo 22, aunque Mateo se escribe originalmente en hebreo, es escrito para los hebreos, dice ahí Mateo en el capítulo 22, fíjate cómo lo dice Jesús, 22, versículo 37, hablando de la esencia de la ley de Moisés, dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, ¿qué? Tu mente
y aquí ya hay un problema en la traducción. Si le pones tu, ¿verdad? Atención, como yo le pongo atención, el problema es, allá solamente decía corazón, acá le has puesto corazón y qué. O sea, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué le añades? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando uno va a traducir a aquellos que saben más de un idioma, a veces tienes que ponerle más palabras para que la gente entienda. Por ejemplo, cuando le vas a decir a alguien lo que es el mole mexicano, es bien difícil. Pues mole, you know, mole is like a molation. O sea, tienes que explicarle todo este concepto. ¿Qué es menudo? Menudo es menudation. O sea, si les explicas no te entienden. ¿Qué es tamal? Tamal es tamalation. O sea, ¿cómo les explicas este concepto? Bueno, cuando se traduce del hebreo más tiene que ver con eso. Pero eso tiene que ver con lo que estamos hablando, fíjate, es interesante más. Porque muchos de nosotros, como todos los occidentales, como todos los griegos, a veces lo que hacemos es que ignoramos nuestra propia esencia creada. Esto es, cuando ves tú el corazón y el cerebro, tenemos que aceptar que están conectados en una forma increíble. Pero si los desconectas, si los divides, si los separas, puedes entonces excusar tu injusticia y tu infidelidad. ¿Y me acabo de entender? Muchos dicen, no, es que en el corazón ¿o qué? No se manda, mi mente me dice, y esa es la forma en que nos se va moviendo. Los hebreos decían, no, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Esa parte del levab en hebreo es todo. El hebreo nunca separó el cerebro del corazón. Es más, para ellos nunca vieron el corazón acá, siempre lo vieron acá. Por eso cuando habla Jesús dice, ¿de dónde salen los malos qué? Pensamientos, las fornicaciones y los adulterios y los homicidios. Dice, no es de vuestro corazón. Y cualquiera dirá, espérame, es de acá o de acá, ya estoy confundido. Entonces cuando hablamos de este concepto, cuando vemos el corazón como lo vemos en el mundo griego, en el occidental, vemos la emoción y los sentimientos, y decimos, en el corazón no se manda. Yo quise serle fiel a mi esposa, pero en el corazón no se manda. Yo quise serle fiel a mi esposo, pero en el corazón no se manda porque me están hablando muy bonito, fíjate. Pero cuando vemos la conexión que hay con los pensamientos y juicio y decisión, la pregunta es, ¿dónde se encuentra esto? Estas son partes intangibles. Es como la mejor manera para explicar a la gente de informática, ¿ok? El corazón que bombea la sangre y el cerebro que procesa los pensamientos, decimos nosotros, son como el disco duro de una computadora. Y luego todo lo que funciona ahí en la parte espiritual, o lo que dice Jesús, en espíritu, es como el software. Dices, ¿qué es el software? Es software, es como que no se puede tocar, pero ahí está. ¿Ok? Cuando ves este concepto, lo que entendemos es que para creer en la verdad, para serle fiel a nuestro cónyuge, tienes que conectar totalmente estos dos. Primero, no los puedes separar, porque están totalmente unidos. No los deberías de separar. Es que yo quiero seguir con él, pero pienso que está mal. Fíjate cómo uno excusa y anula su verdad. Bueno, ¿cómo desconectas la emoción y los sentimientos de la parte del pensamiento, del juicio y la decisión? Porque si hablamos de decisión, la decisión que tomamos, lo cual Dios unió, y hablamos de la fidelidad, o sea, es una decisión diaria. Los 10 mandamientos: amarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos. Honrarás el día de reposo para santificarlo. Y luego, no tomarás mi nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Pero viene el concepto de la no matarás. No cometerás ¿qué? Adulterio, que tiene que ver con la fidelidad. O sea, Jesús cuando lo explica en el Sermón del Monte frente del mar de Galilea y habla de la fidelidad, la extiende y conecta al exterior con el interior. Dice, no es que habéis oído, no cometerás ¿qué? Adulterio, pero yo te digo que si tú lo cometes adentro, si tú codicias, fíjate cómo lo está conectando como con el software. O sea, porque los judíos pensaban solamente en el hardware, en el disco duro. O sea, si yo no lo hago, aunque lo sienta, aunque lo piense, no importa porque no lo hice. Y dice, no, es que eso no es adorar a Dios Espíritu, ¿verdad? Tienes que conectarlo uno de adentro con lo de afuera. Y dice, Jesús dice, no, si codicias en tu corazón, ya es que adulterado. Eso fue un cambio de chip para el judío. Dice, espérame, ¿cómo que ya adulteré? Si lo pienso, ya adulteré esto.
Esa es la nueva ley, la ley espiritual, la ley de la verdad. Porque muchos judíos, ¿recuerdan ustedes cuando está la mujer pecadora y está en el suelo y todos tienen piedras en sus manos y la van a matar? ¿Se acuerdan todos más? Entonces dice Jesús, bueno, el que sea libre de pecado, tire la ¿qué? La primera piedra. Tiene que ver con fidelidad. Y desde el más ¿qué? Viejo, fíjate, yo pienso, oye, estos judíos grandes y qué tremendos. ¿Sería que se acordaron del pasado y de todo lo que habían hecho, de sus infidelidades? ¿O sería que estaban pasando por una infidelidad en ese momento? Porque ¿cuál es la diferencia entre el joven y el viejo? No es la edad, es el dinero. Estoy hablando en serio, hermanos. No es la edad, es el dinero, es la diferencia, hermanos. O sea, una cosa es, no tengo para comprarle una nieve, tengo para ponerle una nevería. Y cuando la persona tiene mucho dinero, se le puede ir a la cabeza, hermanos. Entonces, no tiraron la piedra porque pensaron en sus infidelidades. No habían conectado el corazón. O sea, afuera soy justo y la voy a matar. Y adentro no había sido fiel, como lo habías hecho. Es más, Malaquías 2:14 dice, porque has sido desleal. O sea, no has amado. Tiene que ver con amar. Pero ¿cómo conectamos estos cerebros? O sea, ponte a pensar, hermanos, ¿cómo está el mundo al revés el día de hoy? Si nuestra fidelidad está basada en nuestra codicia, ¿qué tan complicado es? ¿No lo creen, hermanos? Es complicadísimo. Quiere decir que si yo veo a alguien y la veo para codiciarla, estoy adulterando. Ya estoy siendo desleal e infiel. No la voy a ver para codiciar porque creo que Dios es verdad y creo que su palabra me demuestra lo que es verdad. Ahora me corresponde a mí decidir, pues una decisión diaria, no hacer lo que estoy inclinado ¿qué? A hacer. Y eso es fidelidad, hermanos. Es no hacer lo que estoy inclinado a hacer. Eso es amar a Dios en espíritu y ¿qué? En verdad. ¿Cómo se hace? Amarlo desde adentro primero y ¿sabes qué? Esto está mal, esto es impropio, esto es incorrecto, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque creo en la verdad y voy a hacer justicia en cuanto a ello, voy a conectar. Pero ¿qué pasa cuando pasa esto en el cerebro? Y el cerebro, hermanos, si la gente que estudia el cerebro, hermanos, la neurociencia dice cómo funciona y cómo funciona la felicidad y de ahí todo esto que se siente muy bien y que te hace sentir muy bien. El hermano hablaba de la andropausia hace rato, hay un debate si existe o no existe, pero el hermano dice que existe, yo le creo al hermano. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hombre, hermanos, llega a cierta edad, pasa el río Jordán, hermano Cuellar, pasa el río Jordán, ¿y qué sucede? Se quiere volver otra vez, ¿qué, hermanos? Joven. ¿Pero por qué? Tiene que ver con verdad. Aceptar nuestra verdad. Y la Biblia dice que nuestra corona son las canas. Y nosotros no queremos corona. Hasta el bigote a veces, ¿a poco no? O sea, fíjate la aceptación de nuestra propia verdad, de nuestra realidad. Vamos creciendo y empezamos a perder vigor, fuerza. Cualquier desvelada nos tumba. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Ah? Entonces empezamos a perder, el músculo lo empezamos a perder. Y todo esto que empieza a pasar crea en nosotros, en el interior, una baja autoestima. Y cuando se crea esto, uno busca agarrar, como quiera, como sea, estima. Y se colocan los pantalones de piel negros bien apretados y se los pone. O sea, uno busca a como dé lugar, porque no acepta, ¿qué, hermanos? Su verdad. Ya pasaron tus tiempos o sea, tienes que aceptar esa nueva etapa que es diferente, que es distinta. Y como uno empieza a hacer, podría empezar a coquetear, porque pensaría que eso le llama la atención y hay estima, y ahí está la fidelidad. ¿Cómo soy fiel? Cuando acepto mi verdad, que mi esposa
en ella fluye una cascada de bendiciones y que no necesito más. Que no necesito más. Que ella caminó los 40 años del desierto y que ya pasé el río Jordán. Y que ella es la fuente de bendición. Si yo conecto esto y soy congruente en la conexión del cerebro, y es una pelea constante, hermanos. Ya no estoy joven, ya no estoy joven, ya no estoy joven, ya no estoy joven, ya no estoy joven. Luego dice alguien, ¿qué joven se ve? Ah, ¿verdad que sí? Ya no estoy joven, ya no estoy joven. ¿Y qué pasa? Es una lucha constante. Mira, te llama la atención y en tu mente no mires. Es impropio, es incorrecto y eso es fidelidad. Sale algo inapropiado a través de los medios, apágalo, restríngelo, bloquéalo. Es impropio. Porque si yo creo dentro que Él es la verdad y creo que ante Él no hay nada desapercibido, creo que Él me está viendo. Y como Él fue el que unió, yo tengo que darle honor primero a Él y a ella. Y porque en ella puedo encontrar todo el bienestar que necesito. Cuando mi cerebro empieza a trabajar de una manera increíble, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cuando hablamos de la fidelidad tiene que empezar totalmente en el corazón, hermanos. Porque de ahí fluye todo. O sea, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, dice Jesús, sino lo que, hermanos, que sale. Pero ¿cómo puedo yo serle fiel a mi esposa en el corazón? El corazón, le digo a la gente, y estoy hablando con gente aquí, es como un iPhone o okay, un teléfono Android, okay, lo que decimos en Samsung, y recibe información constantemente y la guarda y se satura de esa información, ¿verdad? Le digo a la gente, hay varios tipos de inteligencia, ¿verdad? Inteligencia artificial, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, dice Colosenses 1:9 y 19, ¿verdad? Y lo que hace el teléfono es que constantemente te está revisando lo que ves por más de segundos y te sigue aventando lo mismo. Es lo que hace, te está estudiando todo el tiempo. Dijo Elon Musk, en el 2026, en 2 años, dice, la inteligencia artificial nos va a superar. Ya lo dijo, hermanos, nos va a superar. Tu corazón, haz de cuenta que funciona de esa manera. A lo que está expuesto, porque sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de ahí emana ¿qué? La vida. Entonces tu corazón tiene que ser guardado y restringido para poder ser ¿qué? Fiel. Pero en el corazón yace no solamente las emociones, no solamente los sentimientos, sobre todo los pensamientos. Y como todo yace en el corazón, tenemos que cuidarlo, purgarlo, desintoxicarlo en una forma constante. Porque si estás pensando algo que no es, tienes que desintoxicarlo con mucha oración, tal vez ayuno a veces. A veces tienes que estarte diciendo a ti mismo, no está bien, como le decía el rey David, así me dice, bendice ama a mí a Jehová. Se está hablando a sí mismo, ¿por qué? Porque a veces uno se habla a sí mismo, no está bien lo que está haciendo Ricardo, eso no está bien, ¿a dónde vas? Cuídate, ten cuidado. Y esto es una constante. Si todos los días decido ser fiel, porque hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es un concepto que tenemos que entender. Empieza con el corazón, empieza con la mente. Por eso cuando se traduce, hermanos, en el griego, en la parte de que nos llegó a nosotros, ya una traducción de la traducción de la traducción de la traducción, ¿qué sucede? Cuando se traduce en el griego, hermanos, ¿qué pasa? Llegan los griegos y dicen, ok, ¿cómo le hacemos aquí? Porque encontramos levab. ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Verdad? Está aquel hombre en Belén haciendo la traducción y dice, ¿cómo le hago? Dice, es que ¿cómo le van a entender el molation? O sea, no le van a entender. O sea, si ponemos nada más corazón, el griego va a decir, corazón nada más es la parte de adentro. O sea, uno puede, los griegos decían esto, si yo siento satisfacción con una mujer, y lo siento con un hombre, y lo siento con un animal, no importa lo que pase adentro. Es más, yo puedo adorar a los dioses con el cuerpo físico, y adorar a los dioses con el cuerpo interno. El gnosticismo decía eso, separemos. Y cuando uno separa, hermanos,
¿qué es lo que pasa? Vamos a ser juzgados de todo lo que hagamos, ¿qué? Aquí, sea bueno, ¿qué? O sea malo. Pero ¿de dónde sale esa acción? Sino de adentro. Fíjate cómo está conectado. ¿Y de dónde viene nuestra fidelidad? Si la fidelidad es en la mente, hermanos, quiere decir que en nuestra mente tenemos que ser fieles. Tenemos de dejar de pensar, de soñar y de ilusionarnos, ¿verdad? Tal vez te viene a la mente, ay, ¿qué pasaría si yo estuviera con mi jefe? O con mi jefa. O me llegó esta solicitud de mi ex. Y ya ven lo que dice, ¿dónde hubo qué? ¿Fuego qué? Vámonos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si tu mente empieza a batallar, ¿cómo puedes permanecer fiel? Es imposible permanecer fiel así, hermanos. Porque la mente, yo le decía a la gente, a los muchachos, mira, nadie cree, los ateos dicen, el hombre viene de lo que no estaba vivo, de lo que estaba muerto se hizo la vida. El hombre fue formado a través de una célula y se fue formando hasta llegar a ser el hombre. Digo, ponte a pensar que el día de hoy, ¿verdad? La inteligencia artificial, fíjense, nosotros nos hicimos por sí solos. O sea, la inteligencia artificial, ¿no?, se ha diseñado a través del ser humano. Se le mete la información y luego ya está trabajando por sí, ¿qué? Por sí sola, por sí misma. Cuando hablamos de este concepto, hermanos, si somos capaces como seres humanos, vamos, de formar otra mente, como de los teléfonos, de la inteligencia artificial, ¿por qué no somos capaces de controlar nuestra propia ¿qué? Mente? Y tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con la memoria. O sea, fíjate cómo es la mente, hermanos. Hay veces escuchas una canción y dices, híjole, esta fue la canción que me quema. Me dedicó mi ex. Es concepto de la mente, ¿no? La memoria. Y enterrar todo esto permite la fidelidad. La fidelidad está hasta aún en la memoria. Si has visto cómo algunos hermanos o hermanas deciden mejor sus medios, y sabes que mejor voy a empezar algo nuevo, un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque tienen tantas memorias que fotos con este y dicen, no quiero que sepan, mejor voy a empezar otra vez de nuevo. El problema es que todo se queda en el sistema, ¿no? O sea, si la FBI trata de sacar toda la información, no te saca toda la información. Pues así es tu mente de capaz. Si una computadora lo puede hacer tu mente, si el hombre pudo diseñar eso, créeme que Dios lo hace mejor. Y la fidelidad de la memoria es decir, ¿cuáles son las memorias que voy a preservar? Que quiero preservar. La fidelidad en el pasado y en el futuro. Y sobre todo, ¿qué? En el presente. Si estamos hablando de ser fieles, hermanos, de serle fiel, fíjate lo complicado que esto puede ser y que se puede llevar a tomar. Ayer hablamos de este versículo, vamos a Cantar de Cantares, capítulo 1, en el versículo 2. Y decíamos la importancia del pasado y la importancia del futuro y sobre todo la importancia del presente, que es lo que se crea cuando Dios crea los cielos y la tierra. Este es un concepto que los científicos tienen que aceptar. Dicen, es que esto no existía antes y como existe ahora, tuvo que haber un momento en que se creó. Nosotros sabemos cuándo se creó. Y dice ahí la palabra de Dios, uno dice, oh, si él me besara con besos de ¿qué? De su boca, ¿verdad? En hebreo es Yibesaki Minesikot, dice, si me besase, dice, porque mejores son tus amores que ¿qué? Que el vino, que el millajín, dice, que el vino. Fíjate, nuestra mente está como un beso del pasado. A ver, quiero que piensen, porque yo sé que es bien complicado esto. Vamos a ser fieles en el momento, ¿ok? ¿Te acuerdas de ese primer beso pasional que tuviste con tu cónyuge? Levanta la mano, ¿se acuerdan? ¿A poco se emociona? ¿A poco no? Algunos saben, ¿ok? Esa fidelidad que le tienes a esa memoria te puede ayudar para preservar la fidelidad hoy y mañana. ¿Qué te dice? Dios es capaz
de hacerte sentir ello con tu cónyuge. Algunos pensarían de una forma secular, es que ya es mayor de edad. Muchos dirán, ya tiene más experiencia. Esto es, ya el beso va a ser más hermoso. Fíjate cómo Salomón, y cuando habla la Sulamita, dice, oh, si él me besara con besos de su boca. Fíjate, está hablando del beso del pasado, lo que recibimos de ella. ¿Por qué ser fiel a nuestro cónyuge? Porque lo que ella nos hizo sentir nos puede hacer sentir todavía hoy y después. Tiene que ver con el beso del pasado, con el beso del presente, lo que anhelamos hoy recibir. Si yo soy fiel, si tú eres fiel, si nosotros somos fieles al pasado, el presente es una bendición ya. Pero ¿qué pasaría con el beso del futuro? O sea, ¿qué pasaría después? Y fíjate cómo el versículo dice así, porque mejores son tus amores que ¿qué? Que el vino. O sea, el vino son los deleites del mundo. O sea, esto es, ¿por qué no disfrutar con nuestro cónyuge, con quien ya tenemos tanta historia? A ver, ayúdenme, hermano. ¿Quién tiene más de 10 años de casado aquí? Ah, wow, tanta historia, ¿eh? ¿Más de 20 años, hermanos? Wow. ¿30? ¿40? 40, hermano. ¿50? ¡Wow! No, hermano. Si él me besara. Póngase a pensar, hermano, los besos, ¿se acuerdan? Hace más de 50 años, hermano. Están grabados como en LP, ¿no? ¿Qué digo LP, hermano? Como que en piedra, ¿no? Como que en piedra. O sea, fíjate lo increíble, o sea. Ahora, lo hermoso que es la fidelidad. El hombre de verdad recibirá bendiciones. Esto es, si yo soy fiel a mi cónyuge, podré disfrutar de todos los deleites del mundo con mi cónyuge. Para mí es la idea del beso del futuro. La fidelidad siempre es recompensada. Escúcheme, ahí está, se pone mejor y alguno. Siempre, siempre lo es. Porque va a llegar un momento en que la intimidad física no va a estar ahí, porque el vigor se va. Imagínate, si pasas el río Jordán 40 años y les das vueltas a Jericó, y algunos ya le dieron todas las vueltas, pues todo se derrumbó. Pero aún los deleites, porque el amor madura y la fidelidad se recompensa muy bien por Dios. Sí, los hebreos entendían que amarás a Dios es un concepto futuro que se encuentra en el pasado y en el presente. En el pasado porque hiciste una promesa en el monte Sinaí. En el presente porque todos los días lo sigues haciendo. Y en el futuro porque esperas la recompensa celestial. Esto es, lo hago por lo que prometí, pero lo hago por lo que recibiré. Lo que hago lo hago por el beso y las memorias que tengo de nuestros besos. Lo que hago lo hago por los besos que todavía tengo hoy. Y lo que hago lo hago por lo que espero recibir ¿qué? Después. Y los deleites. O sea, imagínate tú, aquellos que venimos volar en un avión 2, 3 horas, 4 horas, en un camión tal vez, y venir solos y poder disfrutar de la playa, aunque solamente sea por la ventana. O sea, estos deleites de la comida, de la plática, del amor fraternal, o sea, no se hacen para que digan que tengo un buen matrimonio. Eso no es fidelidad. Eso es apariencia, es espectáculo y es show. Y no estamos en el mundo de la farándula para hacerlo.
No importa lo que digan, lo que importa es lo que somos. Porque nada se puede contra la verdad. Y cuando hay hombres de verdad, hermanos, no importa lo que digan, todo caerá otra vez en su lugar. Y si tú amas a tu cónyuge de esa manera, en verdad, con esa justicia, y si conectas tu interior, cerebro y corazón, si recuerdas esas emociones que te hacía sentir y esos sentimientos y esos pensamientos, entonces te das cuenta que el mundo es hermoso y que entonces puedes disfrutarlo con ella. Pero ¿qué pasa si eres infiel? Y eso es lo que pasa con la congruencia, ¿no? ¿Dónde está basado el éxito? ¿Verdad? Le preguntaron a Alejandro el Magno. ¿Dónde está basado el éxito? Dice él, en colocar todo tu esfuerzo. ¿Y qué es esfuerzo? Mente, corazón, acción, todo en la misma dirección. En eso está basado el éxito. ¿Dónde está basado el éxito del matrimonio? En colocar todo el interior en ello. ¿Por qué? Porque si peleas por tu esposa, porque si peleas por tu cónyuge, porque si peleas por la verdad, por lo que es correcto, hermanos, va a haber éxito, va a haber victoria, hermanos, y va a haber triunfo. No hay fracaso en ello. Va a haber te vas a caer de vez en cuando, hermanos, pero te vuelves a levantar. ¿Por qué? Porque la propia verdad no puede nunca ser destruida. Eso es lo hermoso de la verdad, hermanos. Pero ¿qué sucede si eres infiel? ¿Cuál sería el mejor consejo para darles a ustedes, hermanos? Que tu cónyuge tenga el acceso a todos tus móviles, a todos tus dispositivos. Yo sé que soy el radical, ¿no? Y algunas hermanas, claro, hermano, amén, sígueles diciendo. Pero, hermanos, es que no tiene nada de malo que tengan acceso a ello. Y no tiene nada de malo que tengan acceso al dispositivo más importante, tu mente y tu corazón. Y que le puedes decir a tu esposa, ¿sabes qué? La verdad que ahora que crucé el río Jordán, mi amor, tengo miedo. Me da miedo, dice. Porque todo se vuelve nervios, hermanos. Otra vez yo me subí, iba a pintar ahí en la casa, en su casa, y me subí una escalera. A mí me encantaban las alturas, ¿no? Y me subí y vi hacia y dije, ¡ay! Y me dio miedo, hermanos. Y yo mismo reía, Ricardo, está 3 pisos, ¿qué pasa? No pasa nada. No, si se me caigo. ¿Y qué pasa? El otro día fuimos a bucear y empecé a bucear, hermanos. ¿Ya? Y estábamos como 80 pies bajo el mar, ¿verdad? Y venía el tiburón. ¿Ya? Y les digo, o sea, lo agarras y lo volteas. Ese es el problema. Pero ¿qué pasa si cuando lees así abre la boca? Ese es el problema. Porque te va a voltear a ti. Entonces, pero fíjate cómo está conectado. O sea, cuando uno va cambiando, si puedes compartir con tu esposa lo que sientes, lo que pasa en tu interior, en vez de ponerte pantalones de apretados, de piel negro, en vez de comprarte tu moto, que no está mal, ¿ok? Oye, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, mi mente me está fallando. Todo eso tiene que ver con eso. Pero la fidelidad, hermanos, es de adentro. O sea, ella tiene que tener acceso a todas tus cuentas. Ella debería tener acceso. Porque un hombre de verdad no se preocupa. No quiere decir que alguien no va a tratarte de mandar algo impropio, pero aún tu respuesta muestra fidelidad. Si alguien te manda un mensaje impropio, ¿sabe qué, hermana? ¿Sabe qué, jovencita? ¿Sabe qué? Lo que está yendo es impropio y le voy a pedir que sea la última vez y no la voy a restringir. Tiene que ver con fidelidad, hermanos. No solamente eso, no solamente los medios, el WhatsApp, los números, no hay problema. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Cómo que Juan el mecánico? ¿Quién es Juan el mecánico? Si ni carro tenemos, ¿cómo que Juan el mecánico? ¿Me entiendes? O sea, tiene uno que estar seguro de ello, porque tiene que ver con nada. Pero la fidelidad empieza desde ese lado. Desde el momento en que tomas tu móvil, entras al baño, desde el momento que abres tu computadora, tiene que estar todo abierto, hermanos. Pueden estudiar tu historial. Esa es la parte de la fidelidad, hermanos. La fidelidad es la verdad que está adentro. Si algo está mal, creo que está mal porque Dios dice que está mal. Y lo hago no por un trofeo, no lo hago para que lo vean, lo hago porque es lo correcto para nuestro matrimonio. ¿Cuánta gente ha destruido su matrimonio, hermanos? Por ilusiones virtuales. La fidelidad se muestra en todos los deseos y aspectos del mundo. ¿Cuántos aspectos no hay? ¿Cuánto pecado no hay en el mundo, hermanos? O sea, no es lo mismo vivir con solamente cristianos, a veces se batalla así, pero con la gente del mundo es otro ambiente, hermanos.
trabajar en una compañía, en una fábrica donde hay gente que es incrédula, y mujeres y hombres, ¿verdad? Siempre digo a las mujeres que, no sé si han visto ustedes alguna vez National Geographic o el Discovery Channel, cuando ¿verdad? Están en África y de pronto está esta agua, ¿verdad? Toda café, y de pronto ¿qué pasa? Y vienen las cebras y se acercan a tomar, y de pronto se mueven hacia atrás, se mueven hacia atrás, y finalmente se acercan, y de pronto ¿qué sale? ¿Qué? Y así es en la oficina, hermanos. Cuando algo está mal, te acercas y te das para atrás. Y no sabes qué va a pasar. Porque cuando hay cocodrilos, hermanos, bueno, cocodrilas. ¿Sí me entiendes? Y el poder de un cocodrilo es que cuando cierran, hermanos, ya no lo abren. Por eso, cuando se le explica a los jóvenes, ¿verdad? El libro de Proverbios que tiene que ver con la infidelidad, pues es la lección que se da a los jóvenes. Si ves a la mujer extraña, no pases por sus calles, dice, porque sus versos son dulces como la miel, pero adentro, dice, es como ajenjo, va a ser amargo. Y uno tiene que tener cuidado en cuanto a ello, hermanos, con los placeres del mundo, cómo lo hace, cómo lo maneja, porque los placeres del mundo son grandes, hermanos, y la fidelidad se encuentra en lo secreto, en lo profundo del corazón. Si tú eres fiel ahí y eres hombre de verdad, hermanos, todo te va a ir bien, y viceversa también como mujer. O sea, todo va a estar bien, hermanos, pero en el momento que empieza a coquetear y no seas congruente con lo de adentro y lo de afuera, es donde empieza a haber problemas, hermanos. Y luego hay infidelidad también aún financiera. Y apenas daba una clase en Washington, decía, ¿qué problemas tenemos con las finanzas? ¿A poco no? Que de pronto la mujer es infiel financieramente. ¿Qué quiere decir con eso? Que gasta y gasta y viene el sobre y lo guarda. ¿Cuánto debemos, mejor? Nada. ¿Ya? Ya está comprobado por la dopamina, ¿verdad? La dopamina es esta electricidad que te da en el cerebro y te hace sentir muy bien, ¿verdad? Y hay gente que es comprador compulsivo y que cada que compran electricidad se siente muy bien. Y a veces, ¿qué pasa? Si tu esposa o tu esposa así, se siente muy bien. Pero antes tenían que ir a la tienda, pero ahora con el móvil, hermanos, con el dispositivo compran. ¿Verdad? Y cada que pasa el correo postal, la UPS, FedEx, ¿verdad? DHL, estafeta, y avientan la cajita. ¿A poco no, hermano? Y le avientan la cajita y... ¿Qué hora? ¿Qué llegó? De quién sabe, pero yo sentí. Luego va el camión, se para en las crisis, regresa, me equivoqué de casa y se baja. O sea, pero todo tiene que ver con verdad, hermanos. Cuando damos consejería financiera, digo a los clientes, o sea, si tú estás endeudado, lo más importante es la verdad. Y a veces nadie quiere. Si una cosa es vivir de tu deuda, y si vives de tu deuda, eventualmente se va a caer tu mundo. O sea, que tus vacaciones no sean el resultado de tus deudas, sino el resultado de tu prosperidad, les digo. Pero ese es el secreto, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando hay infidelidad? No debemos nada, hermano. Y se va a comer. Vamos, la fidelidad, la verdad, hermano, está conectada a todo el aspecto del ser humano, hermano. Y serle fiel, cuando dice, promete serle fiel, aunque me enfoqué en la parte de con otra persona, aplica a todas las partes, hermano. Aplica a todo. ¿Sabes qué, mi amor? Estamos bien endeudados. ¿Sí ves? Cada cajita que llega, mi amor, pues te la cuenta. Y por eso el matrimonio es tan complejo. Pero promete serle fiel, indica ¿a qué le va a ser fiel? A todo. Pero no se puede ser fiel, hermanos, si uno no es fiel a la verdad. No se puede ser fiel si uno no es fiel a la justicia. No se puede ser fiel si uno no es fiel adentro, hermanos. Esa es la parte clave. Solamente uno puede ser fiel, hermanos, afuera, si se es fiel, ¿qué? Adentro, porque eventualmente el mundo, ¿qué? El mundo se va a caer. Prometo serte fiel. Qué difícil es, hermanos. Pero ¿qué sucedería si todos los días fuésemos fieles? ¿Y si qué pasaría si todos los días cuando el cerebro te manda un mensaje y dices, está mal, no lo voy a hacer? Está mal, no lo voy a hacer. No voy a ver, no voy a hacer esto porque es impropio, porque no le doy honor a mi esposa o a mi cónyuge de esta manera. Que si peleas todos los días, hermanos, y como dije a Leandro, hermanos, si pones todo el esfuerzo en dirección a tu matrimonio, hermanos, vas a ser bendecido. La verdad te va a hacer que libre, pero que tu verdad no sea fabricada,
por el trofeo, por el espectáculo, por la apariencia. Porque ¿cuántos matrimonios en la iglesia conocemos así? ¿Cuántos matrimonios pensamos, oye, pero se veían muy fuertes? Oye, pero ¿qué pasó? Yo no pensaba que se iban a caer. Pero, hermanos, la iglesia no te debe de importar tanto como tu esposa. Cuando es algo genuino, cuando es algo real, cuando amas a Dios, Dios te va a bendecir, te va a dar bienestar todo el tiempo. La pregunta es si estás dispuesto a recibir ello. Porque te voy a decir algo, el beso del futuro es mucho más hermoso que el beso del presente y que el beso del pasado. Es mucho más hermoso. No es lo mismo, hermanos, trabajar por algo tanto tiempo y disfrutar el fruto de tu trabajo. Dijo Salomón, he encontrado una cosa, que el hombre trabaje y disfrute del fruto de su mano. Pero cuando trabajas en tu matrimonio y los dos nos vamos haciendo viejos y aceptamos nuestra verdad y estamos todavía juntos, el beso es hermoso. Y sabes que hay una realidad muy importante. Llegará un momento en que le darás el último beso a tu cónyuge. No sé si lo has pensado. El último beso a tu cónyuge. Porque en la eternidad no es como que ven, te voy a dar un beso. No, ya. ¿Aceptamos eso, no? ¿Cómo será el último beso? Bueno, dijo la Sulamita, ¿y si me besares? Porque tu esposa se inclina con voluntad propia y tú te inclinas, y ese beso, como dijo el salmista, es un beso no solamente de justicia, y es un beso también de ¿qué? De paz, como la cruz, porque se besó la justicia con la que van, con la fe. Y cuando es genuino, hermanos, cae bendición sobre ese matrimonio. Y nuestra invitación esta mañana es esa, hermano, que seamos hombres de qué, hermanos, de verdad. Dios les guarde y les bendiga. Le doy un abrazo, hermano. ¿Qué pasa? Pase, hermano.